el simposio de evidencia real del mundo real con Golimumab y le doy pase al doctor para que haga la ponencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, no tengo esto. Para pasar las diapositivas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias. Buenos días o tardes a todos. Para mí es un gran placer estar de vuelta acá en Perú. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Reumatología, a Jorge Román Blas, Oscar Vega, por haberme invitado a participar y obviamente también al laboratorio Janssen, que es el que auspicia este simposio. Yo me voy a referir a evidencia en el mundo real sobre Golimumab. No, no está pasando. Ahí pasó. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Como dije, tengo relación con casi todos los laboratorios que producen medicamentos para el tratamiento de las enfermedades reumáticas e inflamatorias fundamentalmente, y como mencioné antes, este simposio está auspiciado por Janssen. La próxima, no sé si... Bueno, este gráfico ustedes lo conocen muy bien, es el famoso gráfico del tratamiento por objetivo o Treat to Target, que básicamente lo estamos aplicando cada vez más a casi todas las enfermedades reumáticas, y el concepto del Treat to Target es que nosotros iniciamos un tratamiento en los pacientes y pudiéramos proponernos un objetivo que en general es la remisión de la enfermedad, y cada una de las enfermedades nosotros sabemos que tiene diferentes definiciones de remisión. En general, a veces cuando no se puede lograr la remisión, lo que nos proponemos como objetivo es la baja actividad de la enfermedad. Y el otro punto importante de este concepto del Treat to Target es que plantearnos el objetivo debe ser a un tiempo especificado, y esto indica que a los pacientes los tenemos que reevaluar con cierta frecuencia. Y es uno de los conceptos importantes, no es que podemos indicarle un tratamiento y decirle, bueno, véngame a ver en 6 meses, a ver cómo anduvo, sino que tenemos que evaluar probablemente al mes, a los 3 meses, ir evaluando cómo va respondiendo al tratamiento. Esta entonces es la primera. ¿Se escucha o se corta, no? ¿Se escucha? Pero si ustedes miran hacia la izquierda, sí, a la izquierda mía, a la derecha, hay como una segunda parte del gráfico del Treat to Target que habla de que este objetivo debe ser sostenido en el tiempo, la persistencia de este objetivo. Esto es el mismo gráfico en espondiloartritis, a pesar de que, como ustedes saben, el estudio TICOSPA falló. Seguimos sosteniendo, como vamos a hablar en estos días, en las guías PANLAR, el concepto del también en las espondiloartritis. Como yo les decía, el blanco, pero la segunda parte, que es la remisión sostenida, o la baja actividad, sí, ¿no? O la baja actividad sostenida, es lo que hemos dado en llamar treat to persist, es decir, tratar para que persista esa remisión. Esto es una editorial, este concepto lo trabajamos con el doctor Citera, el doctor Misler en Argentina, y un poco basándonos en que este concepto del tratamiento para la persistencia de la remisión es como una prolongación
del concepto de treat to target, es decir, no solo lograr el objetivo en la primera etapa, sino que este objetivo se mantenga en el tiempo. Y básicamente, ¿qué implica la persistencia? Ustedes van a ver que muchísimos de los estudios de la vida real utilizan la persistencia en el tratamiento como un subrogante de eficacia y seguridad, porque básicamente si uno mantiene un tratamiento, significa que ese tratamiento está produciendo un beneficio y que ese tratamiento no está produciendo efectos adversos. También tiene que ver con la experiencia del paciente, si los pacientes experimentan alguna reacción o no se sienten bien cada vez que se aplica el tratamiento, en general eso disminuye la persistencia en el tiempo. Y también, como vamos a ver más adelante, la adherencia es un concepto que está pegado a la persistencia, aunque no quiere decir exactamente lo mismo. Persistencia significa que yo le indico a un paciente el tratamiento y 3 años después, 5 años después, sigue con ese tratamiento. Sin embargo, adherencia significa que el paciente está tomando el tratamiento en la forma en que yo se la indiqué. La medida de persistencia es muy sencillo, por eso se utiliza mucho en todos estos estudios observacionales, porque esto significa que si yo en el 2010 le indiqué este fármaco a 10 pacientes, en el 2012 solamente 8 lo siguen tomando, la persistencia es del 80% y a los 2 años. Y a los 5 años, en el 2015, solamente 5 lo están tomando, quiere decir que la persistencia a 5 años es del 50%, es decir, un concepto fácil de entender y fácil de medir. Básicamente, la persistencia tiene, entre otros, 2 grandes beneficios que están demostrados por la evidencia de la literatura. Y el primero de ellos es que aumenta la efectividad del medicamento y además reduce los costos asociados con el tratamiento de esa enfermedad. Esto lo pueden ver en este estudio en artritis reumatoidea temprana. Y fíjense, en azul, los pacientes que persistían en el tratamiento tenían a lo largo del tiempo DAS28 más bajo que aquellos pacientes que no persistían en el tratamiento, y lo mismo en cuanto a la discapacidad funcional medida por HAQ. Podemos ver que los pacientes en azul tenían HAQ más bajos o mejores HAQ que los pacientes que no persistían en el tratamiento. Es decir, que esto se asocia con mejor evolución de la enfermedad. Y en este estudio de los costos, fíjense que está en punteado los pacientes que no persisten en el tratamiento comparado en línea llena los pacientes que persisten en el tratamiento, y los pacientes que no persisten en el tratamiento tienen mayores costos ambulatorios, tienen mayores costos hospitalización, tienen mayores costos de medicación no biológica y tienen mayores costos totales. Es decir, que el no persistir en el tratamiento se asocia con un costo mayor y peor evolución. Estos son los estudios pivotales de golimumab en artritis reumatoidea, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante, que son el seguimiento a largo plazo de los pacientes que fueron incluidos en estos estudios pivotales. Y fíjense que la persistencia a 5 años fue muy alta, cerca del 70% en todas estas 3 indicaciones de los pacientes que habían iniciado el tratamiento con golimumab, persistían 5 años después, seguían siendo tratados con golimumab. Esto obviamente que en los ensayos clínicos todos sabemos, y aquellos de acá que hacen ensayos clínicos saben perfectamente que tanto el paciente como el médico, el investigador, tienen estímulos adicionales para que los pacientes permanezcan en el estudio. Por eso, un poco la idea es no traer solamente esto, sino traer cuál es la evidencia de la persistencia en la vida real. Hace algunos años salió publicado revisión sistemática de muchos estudios en distintos lugares del mundo que habían evaluado cuál era la persistencia del golimumab comparado con otras drogas ya en registros de la vida real. Y fíjense, acá hay los ejemplos que ellos ponen en este estudio. Este es el estudio, el registro sueco,
y no se ve muy bien, pero en la línea de arriba, que pretende ser amarilla, fíjense que el golimumab comparado con el etanercept y el adalimumab tuvo una persistencia mayor a las 48 semanas comparado entre sí y también superior al certolizumab. En este otro estudio, que es del registro finlandés, fíjense que acá comparan la sobrevida a un año, y acá, a diferencia de esto que comparaban la sobrevida en el tratamiento, acá comparan el riesgo de discontinuar. Y fíjense que había mayor riesgo de discontinuar comparado con el golimumab, con el certolizumab pegol y con el infliximab, mientras que el etanercept y el adalimumab tenían un riesgo de discontinuación similar al golimumab, o que no era diferentemente significativo. Acá les quiero marcar algo interesante de este estudio, que fíjense que el metotrexate, comparado con la monoterapia con biológicos, tenía menor riesgo de ser discontinuado. Es decir, que es una droga que nosotros utilizamos mucho, que nos gusta, y fíjense que los estudios muestran que tiene una buena tasa de supervivencia, obviamente, en los pacientes, que es eficaz. Siguiendo con otros registros, esto es el registro del norte de Italia, es decir, son una serie de hospitales del norte de Italia, y ellos nuevamente evaluaron en este caso a 24 meses cuál era la sobrevida, y ahí de vuelta en amarillo, fíjense que el golimumab fue significativamente superior a la adalimumab, no a la etanercept, pero las curvas se ve que se diferencian, es decir, que si bien no fue significativo numéricamente, la supervivencia fue mayor. Y en la base administrativa de Canadá, fíjense que a un año el 66% de los pacientes en golimumab seguía el tratamiento, comparado con 59% en adalimumab y 56% en etanercept. Fíjense, esto es una base administrativa de Estados Unidos. Fíjense los números, ¿no? Un número muy grande de pacientes, más de 1.000 con tocilizumab, más de 1.000 con abatacept, 1.700, infliximab cerca de 1.000, 2.000 pacientes con adalimumab, es decir, un número muy grande de pacientes. Acá ellos utilizaron como comparador el tocilizumab, y ustedes pueden ver que el adalimumab y el certolizumab pegol tenían mayor chance de discontinuarse, mientras que el etanercept, golimumab y infliximab tenían chances similares de discontinuarse que el tocilizumab. Esto es un estudio, una evaluación de la persistencia del golimumab en las distintas indicaciones en los estudios en una base de datos de Europa. Y fíjense que la persistencia global de todas las indicaciones fue alrededor del 60% a los 2 años. Fíjense que fue similar a eso en artritis reumatoidea. Sin embargo, en espondiloartritis fue más baja, el 43%, y también cerca del 60% en artritis psoriásica. Esto es algo que llama un poco la atención, no queda muy claro por qué en espondiloartritis fue más baja, y vamos a ver algunos otros registros en los cuales esto no se repite. Este es el registro del BioBadacer, y fíjense un poco lo que le decía, acá es la sobrevida también del golimumab, fíjense, a 8 años, que llega a cerca del 50%, pero fíjense que acá en espondiloartritis axial fue más alta, ¿sí? Y fíjense que fue más baja en artritis reumatoidea. Es decir, que la variación en las distintas indicaciones va cambiando en los distintos lugares. Y una de las cosas que sí vamos a hacer hincapié, y que lo vemos casi todas las drogas, es que cuando un biológico se utiliza en primera línea, es decir, luego de la falla de IMAR convencionales, la sobrevida en el tiempo es mucho mayor que cuando se usa ya con falla un primer biológico, es decir, en segunda línea, o falla a más de un biológico, es decir, en tercera línea. La sobrevida, el tratamiento es menor, y probablemente estos son pacientes que empezamos a clasificar como
difíciles de tratar. Esta es la experiencia nuestra en el hospital. Fíjense, acá la sobrevida global, acá considerando todos los biológicos, el primer año en artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondiloartritis axial. Fíjense que la sobrevida a 5 años global fue de alrededor del 50% y fue muy similar para las 3 indicaciones, esto considerando cualquiera de los biológicos. Fíjense que en el segundo biológico, es decir, después de haber fallado un primer biológico, la sobrevida también fue bastante buena, de cerca del 50%, y acá sí hubo una diferencia de vuelta. Las espondiloartritis axiales parecen haber, los pacientes persistir menos en el tratamiento que los pacientes con artritis reumatoidea o artritis psoriásica, y bueno, teníamos pocos datos del tercer biológico, que fíjense cómo cae nuevamente, y eso se ve en las curvas, la sobrevida en el biológico ya cuando el paciente ha fallado a 2 biológicos previos, y esto independientemente de cuál sea. También hicimos este estudio, que es un estudio multicéntrico, como ustedes pueden ver, incluyó 6 hospitales de Argentina, y donde evaluamos un poco cuál era la eficacia y seguridad del golimumab, nuevamente utilizado en vía real. Esto era una recopilación de todos los pacientes en cada uno de estos centros que eran tratados con golimumab en el tiempo. Y fíjense que se incluyeron 182 pacientes, de los cuales el 64% tenía artritis reumatoidea y alrededor de un 15, un 20 artritis psoriásica y espondiloartritis axial. La forma de administración más frecuente fue la subcutánea, es la que en general más utilizamos en arriba del 90% de los pacientes. Y fíjense que alrededor de la mitad de los pacientes eran falla a un DIMAR convencional y la otra mitad de los pacientes habían fallado a un biológico previo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes van a analizar la sobrevida en cualquier fármaco, en qué línea de administración ese fármaco lo están analizando. Fíjense que había algunos pacientes, 10 pacientes que habían fallado a 3 biológicos previos, etcétera. Esta es un poco la muestra de eficacia medida en cada una de las medidas que utilizamos para cada una de estas enfermedades. DAS28, significativa a los 6 y a los 12 meses en artritis reumatoidea, BASDAI en espondiloartritis o en espondiloartritis axial. Fíjense nuevamente a los 6 y a los 12 meses, y DAPSA y MDA en los pacientes con artritis psoriásica, nuevamente una eficacia importante a los 6 y a los 12 meses. Y esta fue la persistencia, que fue del 80% al año, muy alta, y cerca del 60% a los 24 meses, también bastante alta. Y nuevamente, como habíamos dicho acá, la sobrevida fue un poco peor, como habíamos visto en algunos otros estudios en artritis reumatoidea, que en espondilitis anquilosante y en artritis psoriásica. Y nuevamente, los pacientes que habían recibido el golimumab en primera línea tenían mayor sobrevida que los pacientes que lo habían recibido luego de una falla a un biológico previo o a más de un biológico. Nosotros también realizamos esta revisión sistemática de la literatura de cuál era la sobrevida de los biológicos, pero, y de esto no hay ningún estudio previo publicado, a 5 años. Todos los estudios que yo les mostré antes, las revisiones sistemáticas, son a 1 año, a 24 meses. Este es el primer estudio que intenta ver cuál es la sobrevida de los fármacos a 5 años. Fíjense, bueno, esto es básicamente cómo se hizo la revisión sistemática. Finalmente encontramos 54 estudios que mostraban datos de sobrevida en el tratamiento a 5 años o más, y esto, estudios de la vida real y ensayos clínicos. Y fíjense que cuando nosotros evaluamos en pacientes que habían fallado a un DIMAR previo convencional, es decir, que no habían recibido biológicos previos, el anti-TNF que tenía mayor sobrevida era el golimumab. En 54% de los pacientes a 5 años seguían recibiendo el medicamento, y dentro de los no anti-TNF
el tocilizumab con 66% de los pacientes que habían iniciado tocilizumab seguían con tocilizumab a los 5 años y el 57, casi el 60% de los pacientes en abatacept. Cuando evaluamos los estudios que habían mirado los pacientes que habían fallado un biológico previo, dentro de los anti-TNF, los que tenían mayor sobrevida eran el Etanercept y el certolizumab pegol, y dentro de los no anti-TNF, el rituximab y el tocilizumab. Y a veces con el rituximab es difícil medir la sobrevida porque es un medicamento como que damos cada 6 meses y siempre se contempla un tiempo en el cual de gracia, en el cual uno puede decir, bueno, si el paciente no se lo dio a los 6 meses, pero yo todavía no digo que ya lo suspendió porque por ahí se lo da a los 7, a veces hay cierto sesgo en la medición ahí. Pero básicamente estos fueron los resultados. ¿Cuáles son los factores que se han encontrado asociados a la persistencia? Este es un estudio que hicimos nosotros hace algunos años en el cual evaluamos el rol de la monoterapia, básicamente en la persistencia, y uno de los datos interesantes que encontramos es que, fíjense, el 35% de los pacientes en biológicos estaba recibiendo el biológico en monoterapia. Y fíjense que un dato interesante que también se ha encontrado en otros estudios es que el 11% de esos pacientes lo estaba recibiendo en monoterapia por decisión propia, no por indicación del médico, y en la mayoría de esos casos el médico, el reumatólogo tratante, creía que el paciente estaba recibiendo terapia combinada. Y esto tiene alguna importancia por algo que vamos a ver más adelante. Nosotros no encontramos diferencia en cuanto a la sobrevida en el tratamiento con biológicos si el paciente lo recibía en monoterapia o combinado, a pesar de que sí numéricamente la combinación parecía tener mejor sobrevida, pero a nosotros no nos dio significativo, probablemente por el bajo número de pacientes. Sin embargo, cuando hicimos esta revisión sistemática y vimos cuáles eran los factores que los distintos estudios habían encontrado asociados a la persistencia en el tratamiento, obviamente lo que habíamos hablado, si el paciente lo recibe luego de falla a DIMARS, en general persiste más que si lo recibe luego de falla a biológicos, pero fíjense que la administración del metotrexate concomitante, y esto tengo que aclarar, es en artritis reumatoidea, ¿sí? Eso no sé si lo había aclarado al principio, pero este estudio lo hicimos en artritis reumatoidea. En artritis reumatoidea, claramente, la utilización del metotrexate en combinación con el biológico mejora la sobrevida en el tratamiento del biológico. También mayores niveles de eritrosedimentación. La seronegatividad se asoció con menor persistencia, por algún motivo, tal vez menor eficacia, o tal vez más dudas en el diagnóstico. Los pacientes que son seronegativos se les suspende o ellos suspenden con mayor frecuencia el biológico que los pacientes que son seropositivos. Cuando uno miraba otros estudios que en vez de evaluar la persistencia, evaluaban la discontinuación a 5 años y cuáles eran los factores que asociaban con mayor discontinuación, fíjense nuevamente, el metotrexate protegía de la discontinuación, es decir, que la asociación con el metotrexate mejoraba o evitaba la discontinuación. Fíjense que con los corticoides hay algunos estudios que muestran que el uso concomitante de corticoides se asocia con mayor riesgo de suspender el biológico, y hay otros estudios que muestran que el uso concomitante de corticoides mejora la persistencia, es decir, se asocia con menor riesgo de suspender el biológico. Y hay algunos otros datos como la escolaridad, etcétera, que se asocian con mayor riesgo de discontinuar el tratamiento, probablemente si el paciente comprende menos por qué está recibiendo el tratamiento. ¿Cuál es el rol de la adherencia en la persistencia? Este es un estudio que se hizo en Holanda y fíjense, básicamente se le preguntó a un grupo grande de pacientes que habían sido clasificados como difíciles de tratar en rojo,
a pacientes con artritis reumatoidea que no habían sido clasificados como difíciles de tratar y a los reumatólogos tratantes cuáles eran los factores que ellos creían que se asociaban con mejor adherencia. Y uno de los factores importantes era la presencia de eventos adversos, ¿sí? Era una barrera para la adherencia de los pacientes. Es decir, la presencia de eventos adversos claramente es una barrera para los pacientes y esto coincidieron tanto los reumatólogos como los pacientes con artritis reumatoidea difíciles de tratar y pacientes con artritis reumatoidea no difíciles de tratar. Algunas dudas sobre la seguridad la tuvieron fundamentalmente los pacientes con AR no difícil de tratar. Esto uno podría decir es medianamente lógica. Si mi AR es más fácil de tratar, por ahí me preocupo más por la seguridad en cuanto a los pacientes que tienen una AR muy difícil. El temor o las dudas tal vez funcionan menos. Lo mismo de la efectividad y la baja actividad de la enfermedad, sobre todo en los pacientes con AR no difícil de tratar, también se asoció con menor adherencia. Cuando se preguntó cuáles eran los facilitadores, qué era lo que ayudaba a que los pacientes tuvieran mejor adherencia, los tres grupos coincidieron que una buena relación con el médico tratante, eso favorecía la adherencia al tratamiento y obviamente esto tiene que ver con que probablemente cuando hay más empatía con el médico o el médico le explica mejor a los pacientes la importancia de cumplir el tratamiento en la forma que está indicado, eso les hace que los pacientes tengan mejor adherencia. Básicamente también tenían cierta utilidad y en eso a veces aquellos de ustedes que utilizan los servicios de los laboratorios en cuanto a la asistencia a los pacientes, fíjense que había cierta importancia que le daban a los recordatorios que se hacen y a tener una rutina para la aplicación de los medicamentos y lo mismo si había algunos sistemas de ayuda para recordar y aplicarse la medicación. Por lo tanto, un poco el concepto que nosotros queríamos poner en esta editorial es que una de las cosas que debemos pensar al momento de indicar los tratamientos y al momento de evaluar el treat to target es, bueno, ¿qué podemos hacer para el que el paciente persista en este tratamiento? Muchos de ustedes deben tener esos pacientes que ya han ciclado por 3 o 4 o 5 biológicos y uno en determinado momento se pregunta, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Es este paciente realmente refractario, realmente diferente o hay algo que nosotros no hemos hecho para que los medicamentos persistan? Y básicamente, entonces, recalcar que nosotros fuertemente creemos en el concepto del treat to target y que el concepto de la persistencia es una extensión de este concepto y se asocia con mejores resultados y se asocia con menores costos en el tratamiento. Como yo le mostré, el golimumab es uno de los biológicos que tiene en mucha cantidad de estudios de la vida real persistencia igual o mejor que cualquiera de los otros biológicos y eso es algo que debemos tener en cuenta. La adherencia es un componente importante de la persistencia y está relacionado con una buena relación entre el médico paciente y probablemente en darle buena información con respecto a la seguridad y eficacia. La persistencia es mayor en el biológico cuando lo damos en primera línea, luego de falla DIMAR convencionales, que en segunda y tercera línea, pero eso, bueno, es algo que no podemos manejar, pero el uso concomitante de metotrexate, específicamente en la artritis reumatoidea, esto obviamente no lo hacemos en las espondiloartritis axiales y en la artritis psoriásica claramente está demostrado que el uso de combinación no es superior
a la monoterapia, pero sí en la artritis reumatoidea, mejora la persistencia y al momento de la prescripción debemos trabajar este concepto para que los pacientes puedan persistir por lo menos el mayor tiempo posible en el tratamiento. Recordarles el Panlar del 10 al 13 de abril, que se va a hacer en Colombia, en Barranquilla, les queda cerca, así que bueno, esperemos que puedan ir todos ustedes. Y bueno, este es el grupo nuestro en el Congreso Reciente del Azar del Hospital Italiano. Muchas gracias. Si quieren comentarios o preguntas. Los invitamos a las preguntas. Doctor, muchas gracias por su excelente exposición. Yo nunca tuve una idea de qué proporción aproximada hay de pacientes en remisión en AR, espondiloartritis y artritis psoriásica. De su experiencia, ¿qué me puede decir? Sí, aproximadamente los estudios muestran en la artritis reumatoidea alrededor de un 40 a 50% de los pacientes logran la remisión, ¿sí? Y depende un poco esto de si uno logra el tratamiento más temprano o más tardíamente. En la artritis psoriásica depende mucho de cuál es la herramienta que utilizamos para medir remisión. Si uno usa MDA, que probablemente sea algo más que engloba, digamos, mayor cantidad de dominios, es alrededor del 30% de los pacientes logran MDA en los estudios observacionales. Y en artritis, en espondiloartritis axiales, el número es más alto, alrededor del 60, 70% de los pacientes, ¿no? Pero eso es más o menos lo que se logra teniendo en cuenta, digamos, cualquiera de los tratamientos. Y el manejo del golimumab o otro biológico, ¿qué esquema prefiere usted cuando va estando el paciente en remisión? ¿Qué esquema elige para ir reduciendo el biológico? Sí, lo que nosotros hacemos en este momento, nosotros hicimos un protocolo con 6 meses de remisión, es decir, que el paciente estaba, y la verdad que aún optimizando, tuvimos una tasa de recaídas muy alta. En este momento nosotros hacemos, y en general es la recomendación de varias de las guías, que el paciente esté un año en remisión antes de empezar pensar en sacar el biológico, ¿sí? O empezar, no sacarlo, sino a lo que llamamos optimizar, es decir, empezar a espaciar la administración del biológico. Así que un año en remisión continua para que empecemos a pensar empecemos a optimizar el tratamiento, ¿sí? En este momento lo estamos haciendo en todos los pacientes que logran el año de remisión por un tema de costos, básicamente. Y lo que empezamos a hacer es, bueno, depende cuál sea el biológico que estamos administrando, empezamos a espaciar 70% inicialmente, después un par de meses, y el paciente mantiene la remisión al 50% y así seguimos. La suspensión está demostrado en casi todos los estudios, en casi todas estas enfermedades, tanto en AR, con espondiloartritis axial, como en artritis psoriásica, que la suspensión se asocia con una tasa de recaída muy, muy alta, de por arriba del 80%. El tema con la suspensión también es que de esos pacientes, la gran mayoría de vuelta, si uno dice el 80% recae cuando vos suspendés, de ese 80%, el 80% vuelve a lograr la remisión cuando yo le reinstalo el biológico que tenía antes. Pero hay un 20% que no lo logra y ese 20% se empieza a poner complicado, ¿no? Así que tenemos cada vez menos tendencia a suspender y más tendencia a espaciar. Pero hay algunos pacientes, yo tengo algunos pacientes que por ahí se dan Etanercept, que como ustedes saben se da todas las semanas y se dan cada 45 días. Y uno dice, ¿eso puede hacer alguna diferencia que suspenderlo del todo? Bueno, pareciera que sí, porque bueno, muchos de los que se suspenden, pero bueno, a veces uno se arriesga, pero le tiene que avisar al paciente que si llega a suceder de que se reactive, hay alguna
pequeña chance de que el paciente, de que después cuando le vuelva a poner la medicación no responda. Y el otro tema que no sé si les pasa a ustedes, pero a nosotros nos pasa mucho, que los pacientes tienen mucho miedo a que la cobertura social les corte el medicamento cuando lo empiezan a espaciar, ¿sí? Y entonces los pacientes no avisan que espacían y acumulan dosis que no se aplican, ¿no? Por miedo a que, bueno, si después lo necesitan no le vuelvan a dar la dosis anterior, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los problemas que a veces tenemos, que los pacientes no se animan a espaciar por miedo a que les corten la suministración del biológico, ¿no? Sí, no hay medición de anticuerpos en ninguno de estos estudios, en la gran mayoría. Como ustedes saben, sobre todo en AR, los dos medicamentos que más anticuerpos producen son el infliximab y el adalimumab. El adalimumab, hasta 45% de los pacientes desarrollan anticuerpos, de los cuales no todos son neutralizantes, sino hay un porcentaje que va entre el 5 al 15% de que son neutralizantes de esos, y lo que pareciera que tiene mayor sentido medir más que los anticuerpos es medir los niveles de droga en sangre, ¿no? Y hay algunos estudios publicados, por ejemplo, en el Hospital La Paz de Madrid, en los cuales ellos la optimización la usan con la medición de los niveles de biológico en sangre. Y ellos consideran, por ejemplo, en este paciente que han espaciado, el paciente se mantiene en remisión y cuando le miden los niveles de biológico en sangre no tiene niveles de biológico, bueno, en ese paciente consideran suspender, ¿sí? Porque obviamente no, el efecto no es del biológico, ¿sí? Si el paciente mantiene niveles, entonces ahí lo mantiene en la optimización, y lo mismo si el paciente tiene niveles muy altos, también sirve para a veces la decisión del tratamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que no está respondiendo y tiene niveles de anti-TNF de muy alto en sangre, bueno, entonces ahí al momento de decidir el switcheo, uno dice, bueno, probablemente lo que no está funcionando no es este medicamento, sino es el mecanismo de acción que no está funcionando, y entonces tal vez tenga sentido cambiar el mecanismo de acción. Nosotros en este momento tenemos disponible en Argentina la medición de niveles de droga y anticuerpos. Es caro todavía, así que no lo estamos utilizando todavía demasiado, y además porque en nuestro hospital requiere toda una validación del método bueno, que requiere un trabajo que no hemos hecho, pero es algo que a mí me resulta cierta lógica y cierta atracción, si bien hay mucha gente que dice no tiene ninguna importancia. Si el paciente está en remisión, bueno, ¿qué te importa? Y si el paciente no está respondiendo, también qué te importa para que sea, ¿no? El golimumab tiene niveles de anticuerpos muy, muy bajos, ¿sí? 5%, niveles muy, muy bajos, ¿no? Pero no pareciera ser el único mecanismo, la presencia de anticuerpos antibiológicos, el único mecanismo de falla de respuesta o de pérdida de la eficacia, si bien es uno de los mecanismos posibles, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno cambia un biosimilar, ¿no? Tampoco pareciera que eso es un problema importante, la generación de anticuerpos, ¿no? ¿Querías hacer una pregunta? ¿No? Ah, estaba saludando nomás. Ah, muy bien. Bueno, ahora le estás mandando un mensaje. Ah, levanté la mano para saludarte a vos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Buenas tardes. Una pregunta. Sabemos que la asociación de un biológico con metrotexate da buenos resultados.
Y en su experiencia, la asociación con otros DIMAR convencionales como leflunomida u otros, ¿qué resultados podríamos esperar o qué recomendaría usted? Sí, nosotros en general la asociación más frecuente es con metotrexate, pero también lo asociamos con leflunomida con buenos resultados. En general la leflunomida, nosotros contrariamente a lo que muchos dicen, nos va bien, los pacientes la toleran bien, no tienen grandes eventos adversos, así que es una droga que utilizamos con frecuencia y en una época, ahora yo diría que mucho menos, pero en una época la combinación metotrexate y leflunomida era prácticamente lo primero que hacíamos en todos los pacientes que fallaban a metotrexate, ¿sí? Antes de llegar a un biológico. Así que sí es una combinación que utilizamos y tiene buena respuesta en general, si bien no hay estudios de este tipo que hayan mostrado eso, pero sí algunas de las asociaciones o de los predictores de persistencia que yo mostraba ahí, algunos incluyen el metotrexate, pero algunos incluyen otras drogas convencionales. Entonces, algunos de los estudios dicen drogas concomitante de DIMAR convencionales. Así que eso incluiría la leflunomida, que es la que usamos. Después, otros DIMAR convencionales prácticamente no usamos, sulfasalacina, que en combinación prácticamente no lo usamos. Hidroxicloroquina utilizábamos en alguna época, tenemos todavía algunos pacientes que usan combinación de hidroxicloroquina, pareciera andar, pero bueno, es lo mínimo, ¿no? Pero sí, metotrexate y leflunomida son las dos más frecuentes. De hecho, hay algunos estudios, tenemos tiempo, ¿no? Todavía me extiendo, si van pensando alguna pregunta. Hay un estudio muy interesante en artritis psoriásica que salió publicado hace poco en el Lancet Rheumatology, que compara la combinación de metotrexate más leflunomida versus metotrexate solo en pacientes con artritis psoriásica y demuestra mayor eficacia de la combinación de metotrexate leflunomida versus metotrexate solo y con un ligero aumento de eventos adversos, pero no demasiado significativo. Eso es pacientes de inicio, ¿sí? No en pacientes que han fallado al metotrexate. En pacientes que han fallado al metotrexate, el agregado de leflunomida no hay demasiada evidencia. Hay un estudio ruso que nunca fue publicado, que fue presentado en un ACR, que mostraba cierta eficacia, pero en general nosotros no es algo que estemos usando ahora, ni en AR ni en artritis psoriásica. No sé si eso contesta a la pregunta.